crecido sin preocupaciones, entre travesuras, mi adolescencia, borrachera y diversiones, hasta perder la conciencia. Así acabé mi secundaria sin saber nada que hacer. A veces me ponía a trabajar, otras veces como un perro a vagar. Fui un iluso al pensar que a la vida le iba a ganar y que sin estudio podría yo triunfar. Pero me equivoqué. Y sin futuro me fui quedando viendo a mis amigos profesionales, y un día reflexionando me quité de estos males. Creo que es tiempo de cambiar y darle un giro a la vida. Es la oportunidad que Dios a este joven le convida. Hoy deseo estudiar y aprovechar todas las oportunidades para demostrar mis habilidades y no jugando como un vago dota o estar todo el día atrás de la pelota. Mi padre me decía: hijo, sé un hombre de provecho y en la vida ándate derecho y no pierdas ya tu tiempo, tienes que ser de tus hermanos el ejemplo. Así aprendí la lección y de los dichos tomé conciencia que no hay mejor herencia que a los hijos dejarles una profesión. Hoy consulté con mi almohada y he decidido ser docente, estudiar en la Inmaculada para ser un joven diferente. Sabemos que el futuro está en nuestras manos, por eso te pido, hermano, levantemos nuestra nación como los incas levantaron su fortaleza, su orgullo, su dignidad de grandeza. Escuela de la Inmaculada Concepción, serás nuestro segundo hogar, donde podamos soñar al compás de tu insigne canción. En el futuro seremos profesores, profetas de gran sabiduría, llevando a los niños alegría, fe y esperanza en sus corazones. A través de esta reflexión imploro a Dios con emoción que derrame su bendición a los jóvenes de nuestra querida nación.